Bien, ya está grabando. Entonces, plan para hoy. Bueno, hoy ya arrancamos con el práctico 2, ¿no? Que este práctico van a ser 3 clases, entonces, vemos cómo nos acomodamos. Pero bueno, hoy lo que me gustaría hacer es trabajar con, digamos, cómo resolvemos sistemas lineales usando el método de escalarización. Entonces arrancaríamos por alguno de los primeros ejercicios, vemos, y después de repente me gustaría hacer alguno de los que tienen parámetros. Entonces, esa es un poco la idea para hoy. El 1 3D y el 1 4. Uno 3D y alguno del 1 4. Está bárbaro, de repente arrancamos por ahí entonces. Voy a copiar la letra. Entonces esto vendría a ser el ejercicio 1.3. Bueno. Los ejercicios 1.1, las partes E, F y G tienen solución. Decís si quedan compatibles. La verdad, no sé. Vamos a hacer alguno de esos primero. No sé si prefieren hacer entonces alguno del 1 primero y después pasamos al 1.3. ¿Dónde hacemos el E? Vamos a hacer uno del 1 entonces. Entonces, uno del 1, vamos a hacer el E, creo. Ahora sí. Entonces, esto podría ser el... ¿Se colgó? Un cachito voy a dejar de compartir porque a veces se cuelga cuando estás compartiendo y después ya quiere otra vez. Está. Y saco el chat. Está, ahora sí. Entonces esto sería el ejercicio 1.1. Entonces, de repente podemos repasar rápidamente cómo es el método de escalarización y después ya hacemos las cuentas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir lo que se llama la matriz ampliada del sistema. Eso básicamente lo que hacemos es agarramos esto, el sistema, y como que el nombre que tienen las incógnitas ya no nos importa. Entonces vamos a hacer una matriz que está en la primera columna,
vamos a poner todos los coeficientes que están multiplicando a la variable x. Después, en la segunda columna, los coeficientes que multiplican a y. En la tercera columna, los que multiplican a z. ¿Sí? Y está en la primera fila, colocamos la primera ecuación. Entonces, la primera ecuación que tenemos es x menos y más 5z. Entonces, lo que multiplica el x es un 1, entonces colocamos un 1 acá. Lo que multiplica el y es un menos 1. Y lo que multiplica a z es un 5. ¿Sí? Después, la segunda ecuación tenemos 2 por x, así que acá va a venir un 2. Después tenemos y por 1, así que acá ponemos un 1. Y 4z, así que acá vamos a poner un 4. Y me quedó un poco chiquito la matriz. Y después la última ecuación es 2x, así que acá ponemos un 2, más 4y, así que acá viene un 4, y después menos 2z, así que acá ponemos un menos 2. Y después ponemos una barrita y lo que son los resultados, a qué están igualadas las ecuaciones. La primera está igualada a menos 2, así que acá ponemos un menos 2. La segunda está igualada a 2 y la tercera a 8. Entonces, esto sería la matriz ampliada del sistema. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos llevar esta matriz que tiene esta pinta a una matriz que sea así. Que va a ser la matriz escalarizada. Acá va a tener ceros y el resto van a ser numeritos cualquiera. Que me queda contorcido. Pero bueno. Y esto va a ser la matriz escalarizada. Entonces lo que sí queremos es que estos de acá sean 0, o sea, lo que está como abajo de la diagonal, sean todos 0, y después el resto puede ser cualquier número. ¿Y por qué está bueno tener el sistema escrito de esta forma? Porque si miran, por ejemplo, la última ecuación, si miran la última ecuación, la única incógnita que interviene acá es z. O sea, tenemos 0 por y, 0 por x, perdón, más 0 por y, más algo por z, igualado a algo. Entonces la única incógnita que interviene acá es z. Entonces de esta última fila, lo que vamos a hacer es despejar z. ¿No? Una vez que tenemos z de acá, venimos a esta ecuación, sustituimos y nos va a quedar una ecuación donde solamente aparece y. Entonces acá vamos a poder despejar y. Y después, una vez que tenemos cuánto vale y cuánto vale z, sustituimos en la primera ecuación y ahí podemos despejar x. ¿Sí? Esta es un poco la idea, es un poco el caso ideal porque puede que tengamos ceros, cosas así, pero está. La idea es básicamente esta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces el tema sería cómo pasamos de la matriz ampliada a la matriz escalarizada. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es hacer operaciones entre las filas de la matriz, pero queremos que esas operaciones no cambien cuáles son las soluciones. ¿Sí? Entonces, al final, las operaciones que podemos hacer entre las filas son las operaciones, las transformaciones elementales. ¿Cuáles son? Cambiar dos filas entre ellas.
Exacto, intercambiar filas. Multiplicarle una fila con un coeficiente, o sea, independientemente a otra fila y sumarle filas. Ahí está. Podemos multiplicar una fila por un número que lo que sí tenemos que pedirle es que no sea 0. No, porque si es 0 lo que estamos haciendo es como matar toda una ecuación y perdemos toda esa información. Entonces podemos multiplicar por cualquier número que no sea 0, y lo otro que podemos hacer, que de repente es la más útil, es a una fila sumarle un múltiplo de otro. Sumarle. Profe, ¿qué Sí. sería intercambiar filas? Por ejemplo, que cuando escribís la primera fila la cambiás con la segunda. Ahí va, gracias. Y ¿cuándo te serviría eso? A veces te sirve, por ejemplo, si las tuvieras al revés estas y la primera ecuación te empieza con un 2, como para ahorrarte las fracciones. A veces te viene bien como que cambiar las cosas de lugar, y por ejemplo acá tenés un 1 en esta entrada, lo que es re cómodo. Pero si no lo tenés, de repente puedes cambiar con otra fila y te va a ayudar. Básicamente para eso usas lo de intercambiar las filas. También puede Vale, ser si tenés gracias. un 0 en la X, podés cambiar para que tener un valor, ¿no? Ahí está, exacto. Si de repente una fila ya la tenés medio escalerizada, la pones en un buen lugar y ya te va a ayudar. Ahí está, sí, esa es otra utilidad de intercambiar filas, exacto. Bueno. Entonces, estas son las 3 operaciones que podemos hacer. Y aplicando estas 3 vamos a poder pasar de la matriz ampliada a la matriz escalarizada. Entonces, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. Entonces voy a reescribir la matriz acá abajo, es -1, 5, -2. Pues 2, 1, 4, 2. Y la última a 2, 4, menos 2, 8. Bien. Entonces vamos a escalarizar esta matriz de acá. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué es lo primero que queremos hacer? En la esquina inferior izquierda un 0 queremos. Ahí está. Lo primero que nos queremos sacar de encima son estos dos de acá. Queremos transformar estos dos en 0. ¿Y para eso qué podemos hacer? Multiplicar la fila 1 por 2 y después restarlas. Ahí está, exacto. Entonces, esta matriz acá va a ser equivalente a esta otra, que ahora la completamos. Bueno, en la primera fila no le vamos a hacer nada, la dejamos tal cual. Y después, en la segunda fila, vamos a poner la fila 2 menos 2 veces por la fila 1. Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? Vamos a tener 2 menos 2, un 0, que es lo que queremos. Después vamos a tener 1 menos menos 2, 3. Y después 4 menos 10, menos 6. Estamos bien, ¿no? Sí, chequen bien mis cuentas porque yo soy para las cuentas medio desastrosa. Profe, en la fila 2, columna 2 también, el 3 creo que es menos 3. ¿Qué haces? Menos 1 por 2, menos 2. Menos 1, menos 3. Es que la fila 2 no pero la ese es cambiás. menos 1. O sea, multiplicas por 2 y queda menos, menos y suma entonces. Ahí está. Porque multiplicas. Está. Claro, agarras esta de acá que es un 1 y después le haces menos 2 por menos 1. Se te va a quedar 1 menos menos 2, o sea, 1 más 2, 3.
O sea, te queda 1 menos 2 por menos 1. 3. Y después acá tenemos 2 menos 2 por menos 2. O sea, 2 más 4. Tenemos 2 menos 2 por menos 2. Esto de acá es 4. Y nos va a quedar 2 más 4, 6. 6. Bien, entonces ahí ya nos quedó la segunda fila. Ahora con la tercera, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que con la segunda. Ahí está, ¿no? Como que tenemos un 2, vamos a agarrar la primera fila, la multiplicamos por 2 y se la restamos a la tercera. O sea que acá vamos a colocar la fila 3 menos 2 veces por la fila 1. Sí, exacto, estamos en el 1.1e. Sí. Entonces, acá ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener 2 menos 2, que va a ser 0. Y después vamos a tener 4 menos menos 2, o sea, 6. Y vamos a tener menos 2 menos 8. ¿No? Vamos a tener menos 2 por 4, 2 menos 8, menos 12. Sí. Y después vamos a tener 8 menos 2 por menos 2, o sea, 8 más 4, que es 12. Bien. Bárbaro. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora queremos un 0 en donde está el 6 de la tercera fila. Ahí está. Ahora queremos un 0 acá. Podríamos restarle a la fila 3, la fila 2 por 2. Ahí está, exacto. Si hacemos la fila 2 por 2, nos va a aparecer un 6 acá. Y si se la restamos, nos va a quedar 6 menos 6, 0, ganamos. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Está la primera fila, la dejamos tal cual. La segunda fila también. Y acá, en la tercera, vamos a hacer la fila 3 menos 2 veces por la fila 2. Entonces vamos a tener, bueno, 0 menos 0, 0. Y después vamos a tener 6 menos 2 por 3, o sea, 6 menos 6, 0. Y después vamos a tener menos 12 menos 2 por menos 6, o sea, menos 12 más 12, que va a ser 0. Y después vamos a tener 12 menos 2 por 6, o sea, 12 menos 12, 0. Ah, eso no puede pasar, me parece. Puede pasar, sí. Puede. Porque es como que tenés toda esta ecuación que es 0 igual a 0. O sea, no te da ninguna información. O sea, pero como nos dio 0 del otro lado, significa que lo que hicimos está bien, o sea, que no hubo un error. Aunque si nos hubiera quedado acá un número que fuera tipo 8, igual, Ahí sí digamos, habría podemos, problema. ahí ya no tendrías solución, porque tendrías tipo 0 por x más 0 por y más 0 por z igual a 8. Y ahí ya no tenés Claro. solución. Pero acá tenés 0 igual a 0, así que No hay está todo bien. problema. Es como que tenés una ecuación redundante nomás. Que vieron que acá la tercera fila es justamente 2 veces la segunda. Entonces no nos va a dar ninguna información que no nos da la segunda fila. Profe, yo me tranqué en el menos 12. No sé de qué número salió eso. 12. ¿Este menos 12? Sí. Salió de, acá que hicimos la fila 3 menos 2 veces por la fila 1. Entonces ahí hicimos la fila 3, que es este menos 2. Ah, la fila 1, está así. Ahí está. Hicimos menos 2 por 5, o sea, menos 2 menos 10. Sí, sí. Menos 2. Dale, gracias. Entonces acá ya está escalarizado esto, ¿no? ¿Sí? Tenemos estos dos escalones.
Entonces ahora podemos reescribir el sistema, digamos, con el nombre de las incógnitas. O sea, de la primera fila que nos va a dar, esto va a ser x menos y más 5z igual a menos 2, y la segunda fila nos va a dar 3y menos 6z igual a 6. Entonces acá lo que nos pasa es que tenemos menos ecuaciones que incógnitas. Entonces esto no nos va a quedar determinado, o sea, va a tener muchas soluciones. Lo mejor que vamos a poder hacer es escribir dos de las incógnitas en función de otra. Por ejemplo, de esta ecuación de acá, podemos despejar el y en función de z o el z en función de y. Cualquiera de las dos está perfecto. No sé cuál les parece. ¿No hay una manera para identificar cada letra? ¿Qué es? ¿Qué número es? El problema acá es que vos tenés tres incógnitas, que son x, y, z, pero tenés solamente dos ecuaciones. Entonces como que te falta información para poder determinar cada incógnita. Por eso te queda indeterminado. Si no hubiera quedado un número, sería incompatible, ¿no? Ahí está. Ujú. Entonces, como no tenés suficientes ecuaciones como para determinar cada incógnita, lo único que podés hacer es escoger una de tus incógnitas y escribir las otras en función de esa. Entonces, una vez que vos le asignes un valor a esa incógnita, ya te queda una solución fija. ¿Sí? Ahora lo hacemos. Por ejemplo, acá podemos, de esta ecuación de acá, podemos, por ejemplo, despejar y en función de z. ¿No? Porque de acá, ¿qué pasa? Tenemos que 3i va a ser 6 más 6z, o sea que i va a ser 2 más 2z. ¿Se vuelve otra vez? Ahí está. ¿Sí? Entonces acá tenemos el i en función de z. Y después, ahora sabiendo cuánto vale i, podemos venir a la primera ecuación y sustituir. Entonces eso cómo nos va a quedar. Esto va a ser x menos y más 5z igual a menos 2, y el y lo sustituimos por este valor que sacamos acá, 2 más 2z. Esto va a ser x menos 2 más 2z más 5z igual a menos 2. Entonces esto va a ser x menos 2 menos 2z más 5z igual a menos 2. Podemos pasar el menos 2 sumando para el otro lado. Entonces nos van a ir y nos va a quedar x más 3z igualado a 0. O sea que x va a valer 3z. Y en el caso que tenga esa solución, ahí queda terminado, ¿no? Acá ya terminamos. Una pregunta Profe, con ¿no respecto a sería eso. más 3z? Sí, o sea, el 5z es Sí, mayor. sí. Ah, ok, bien. Ahora sí, bien. Claro, porque es 5z menos 2z, 3z, no menos 3z. Bien. Diego, el profe, había tenido un caso así en la clase, pero había reemplazado las zetas por un parámetro, lambda, le puso en ese caso. ¿Qué es mejor, dejarlo como zeta o convertirlo en lambda? Como quieran. Está. De las dos formas, o sea, si ahora quieren escribir la solución, tienen como varias formas. Podrían escribirla, digamos, el conjunto solución vendría a ser todos los x y z, que tal que cada una de estas incógnitas vive en R, o sea que esto sería R3, tal que x es igual a menos 3z, y ¿cuánto era? 2 más 2z. Y después y es igual a 2 más 2z. Esta sería una forma de escribirla, y otra forma, con el parámetro, sería ¿Es lo que hay arriba del símbolo de los reales? a un 3, porque son 3 números reales.
Por no le tiene mucha pelota eso, después lo vamos a ver bien. Pero lo que quiere decir esto básicamente es que son 3 números reales. Esto es un 3. Lo voy a escribir un poco mejor. Así. Bueno, no sé si es mejor, pero bueno. Y también lo podemos escribir como tal. Decimos que el x es menos 3z, entonces sería menos 3z. Después dijimos que el y es 2 más 2z. 2 más 2z. Y después el z les queda como libre. O sea, serían todos los puntos de esta forma con z un número real cualquiera. Tal que z está en R. Y si acá le quieren poner lambda en vez de z, está perfecto. Entonces, las soluciones acá nos quedaron con esta pinta, ¿no? Es como que el z está libre, el z puede valer cualquier cosa, y una vez que sabemos cuánto vale z, ahí ya tenemos un valor fijo para y y un valor fijo para x. Si yo les digo, z vale 1, inmediatamente sabemos cuánto es y cuánto es z. Y cuánto es x, perdón. Pero el z está libre, puede valer cualquier cosa. Profe, una pregunta. Sí, dale. Entré más tarde a la clase y no pude ver. A la clase que se está grabando, ¿dónde se la va a subir? En el canal de YouTube del curso. Está el link en el EVA en algún lado. ¿Dónde está? Creo que cuando van a la pestañita de clases virtuales, hay un lado que dice clases de práctico o algo así, y ahí están los links a los videos. Okay. Profe, una pregunta. Sí. En el ejercicio 1.4, el B exactamente, ya me da la matriz pronta, y la última fila son todos ceros, igual a 1, o sea, toda la ecuación igual a 1. ¿Cómo terminaría eso? Te queda toda una ecuación con ceros y después igualado a 1. Sí, la última. Ahí está, ahora lo miramos. Me dijiste el 4C. 1.4b. 1.4b. Este está. Ahora lo miramos. Ahora hacemos eso. ¿Está? Pero entonces cuando les queda así, tipo todas las incógnitas en función de otra, esto se llama compatible determinado. Compatible, indeterminado, perdón. Compatible porque tiene solución, pero indeterminado porque no tienen como una única solución fija. Sí, el indeterminado viene de este hecho de que tenemos el z ahí como libre andando por ahí y puede valer cualquier cosa. ¿Sí? ¿Dudas de este ejercicio antes de que pasemos a otro? Bien, entonces vamos a mirar ese, el 1.4b. Entonces acá lo que les dicen es que son todos sistemas homogéneos. Lo que quiere decir eso es que están todos igualados a 0. O sea, todas las ecuaciones, perdón, están igualadas a 0. O sea, si escriben esto como una matriz ampliada, les quedaría así. 1, 0, menos 5, 0, menos 8, 0, 1, 4, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y acá todos ceros.
Sí, esto es lo que quiere decir que sea homogéneo, o sea que todas las ecuaciones están igualadas a 0. Entonces, como está dada así, ya está escalarizada. No tenemos que hacer nada. ¿Alguien levantó la mano? Sí, una duda. Dale, ¿Los dale. términos independientes no son la última columna? Los términos independientes sí son la última columna, pero cuando lo pones, digamos, cuando está así, estos son los coeficientes nomás. Te faltaría, si tuviera una barrita acá, ahí sí serían los términos independientes. Pero como tenés la matriz Ok. sola, son los coeficientes nomás. Ok, gracias. Y sabemos que son todos ceros los independientes porque te dicen que el sistema es homogéneo. Y que sea homogéneo es justamente eso, que todos los términos independientes son cero. Bien, entonces esta de acá ya está escalarizada, así que esa parte del laburo nos lo ahorramos. Entonces vamos a escribir el sistema. Yo que sé, le vamos a poner, la primera columna va a ser X, Y, Z, T y W. Vamos a poner ese nombrecito a las variables. Este es incompatible, sí, exacto. No, incompatible no, es indeterminado, perdón. Yo vi el in y leí determinado. Pero ahora lo vemos. Entonces, si escribimos las ecuaciones, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser X menos 5Z menos 8W igualado a 0. Y después vamos a tener Y más 4Z menos T igualado a 0. Y después W igual a 0. De la última fila. Entonces, W ya sabemos quién es, ¿no? W es 0. Entonces podemos sustituir este W en las otras ecuaciones, así ya tenemos eso. O sea que esto va a ser X menos 5Z menos 8W, o sea que va a ser 0. Y después la otra es Y más 4Z menos T igualado a 0. Y W igual a 0. Entonces acá tenemos el mismo problema, porque si miramos estas dos ecuaciones, bueno, no es un problema, pero da. Si miramos estas dos ecuaciones, tenemos ¿cuántas incógnitas? X, Y, Z y T, tenemos 4 incógnitas, pero tenemos solamente 2 ecuaciones. Entonces no vamos a tener forma de encontrar un número, un valor exacto para cada uno. Lo mejor que vamos a poder hacer es agarrar 2 de nuestras incógnitas y escribirlas en función de las otras 2. ¿Sí? Porque al tener más incógnitas que ecuaciones, no tenemos información suficiente como para resolver todo. Entonces, ¿qué de esta fila de acá, digo, de esta ecuación, qué variable les parece despejar en función de las otras? T. T, claro, T, Z, ¿por qué nos convendría hacer Z? Porque una vez que Porque tengamos Z, tenemos Z arriba también. ahí está. Si despejamos Hay Z Z en las en dos. esta, venís para acá. Entonces nos conviene despejar el Z si ya tenemos que sustituir en la primera ecuación. Pero ¿no te conviene despejar el I y el Z y el T los haces los que varían nomás? Y así la primera ecuación no te queda complicada después. Claro, el tema es que si despejas el I de acá, digamos, tenés que I va a ser T menos 4Z. Después cuando quieras pasar a la primera ecuación, bueno, igual te queda en función de Z. Sí, sí, tienes razón. Está todo bien. Sí, sí, está perfecto. Entonces de acá pueden hacer cualquiera al final, el T o el I o el Z. Entonces vamos a hacer, creo que I, lo mismo. Y esto va a ser T menos 4Z. Y después de la primera, vamos a hacer X igual a 5Z. Sí, esta no sé por qué me estaba complicando la vida.
pero ahí está. Entonces ahí ya tenemos todas. Sabemos que W vale 0 y después tenemos el X y el Y en función de Z y T. O sea, Z y T serían las variables libres que pueden valer cualquier cosa, y una vez que sabemos cuánto vale Z y T, ya tenemos fijo X y Y. ¿Sí? Entonces, si queremos escribir el conjunto solución, ¿cómo va a quedar? Dijimos que el X tiene que ser 5Z, después Y dijimos T menos 4Z, después viene Z, que está libre, T, que también está libre, y W, que es 0. Y lo único que vamos a pedir es que Z y T sean números reales. Tal que Z y T están en R. Sí, los subo al EVA. Están en... creo que te vas a clases virtuales y hay una pestañita que se llama material, clase Jazmín, creo que se llama así, y ahí están. Sí. El R acá no lleva exponente porque es como dos valores separados, es decir, Z y T están en R. Pero si lo quisiera poner como un par, no se enreden con esto, porque después vamos a ver bien cómo es esto de... Pero si tú quisiera poner como un par, que esto sería un punto del plano, ahí lo escribirías como ZT en R2. Pero no le tira mucha bolilla a esto, después lo vemos bien. Y sí, exacto, tiene 2 grados de libertad, porque el Z puede valer cualquier cosa y el T puede valer cualquier cosa. Entonces tenés dos variables que son libres. Entonces tenés 2 grados de libertad, exacto. Entonces acá nos quedaría compatible, indeterminado y con 2 grados de libertad. El 1.3 bien. Ahora vamos para ahí. ¿Dudas de este? No, profe. Entonces me vieron el 1.3e. Vamos por ahí. Una pregunta, Jazmín. ¿Vas a subir las notas estas? Sí. ¿Quedan en EVA o cómo es la cosa? Quedan en el EVA, sí. Cuando vas a Vale. clases virtuales hay como una pestañita y ahí las vas a encontrar. Creo que se llama. Está buenísimo. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Cuándo es que se da que no tiene solución? De repente tendríamos que hacer alguno de esos, porque el 3E que me dijeron recién, vamos a pasarlo por ahí. Digo, para hacer algo un poco más variado. De repente no tiene solución el E también. Bueno, vamos a... El 1.5 y el 1.6 vamos a hacer después, sí, porque alguno con parámetros quería hacer. Pero antes de arrancar con los parámetros vamos a hacer alguno más de estos. Entonces, este es el 1.3e.
Entonces, lo que hablábamos recién de si puede ser determinado o... ¿Este sistema podrá quedarnos determinado? ¿Podrá quedarnos compatible determinado? No, porque no da la cantidad de Ahí ecuaciones. está, exacto. Tenemos ¿cuántas incógnitas? 4, ¿no? X, Y, Z y W. Pero tenemos solamente 3 ecuaciones. Entonces, no hay forma que esto sea determinado. O sea que esto nos puede quedar compatible indeterminado, que tenga un montón de soluciones, o incompatible, que no tenga ninguna. Entonces vamos a entrar. Entonces lo primero que hacemos es la matriz. ¿Y la matriz cómo nos va a quedar? La primera ecuación es 1 por X, o sea, un 1 acá, después 2 por Y, menos 3Z, menos 4 por W, y esto igualado a 10. Después la segunda es X, más 3Y, menos 3Z, menos 4, igualado a 15, y 2X, 2Y, menos 6Z, menos 8, W, igualado a 10. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para escalarizar esto? Sumamos, restamos la fila 2 como fila 1. Ahí está. Lo primero que queremos hacer es matar este de acá y este de acá. No queremos poner 0. Entonces vamos a hacer la fila 2 menos la fila 1, así nos va a quedar 1 menos 1. Y después vamos a hacer la fila 3 menos 2 veces por la fila 1. Así nos queda 2 menos 2, 0. Entonces, la primera fila va a quedar intacta, no le hacemos nada. Entonces ya la escribo. Y la segunda fila dijimos la fila 2 menos la fila 1. Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? Esto va a ser 1 menos 1, 0. Después 3 menos 2, 1. Después menos 3, menos menos 3, o sea 0. Y menos 4, menos menos 4, 0. Y después 15 menos 10, que nos va a quedar 5. Bien, bien. Y después, en la tercera fila, dijimos que vamos a hacer la fila 3 menos 2 veces por la fila 1. No sé dónde poner el chat. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener 2 menos 2, que va a ser un 0. Y después 2 menos 2 por 2, o sea 2 menos 4 menos 2. Sí. Y después tenemos menos 6, menos 2 por menos 3, o sea, menos 6 más 6, nos va a quedar 0. Y después vamos a tener menos 8, menos 2 por menos 4, o sea, menos 8 más 8, que va a ser 0. Y después vamos a tener 10, menos 20, menos 10. Sí. Bárbaro. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y ahí ya no puede decir que I es igual a que menos 2i es igual a menos 10 y ahí pasás y te queda que es igual a 5 ahí. ¿O no? Está, sí. Sí, acá ya podemos ver de escalarizar un paso más o ya podemos concluir igual. No sé. Pero si quisiéramos escalarizar un paso más, ¿qué querríamos hacer? Querríamos poner un 0 acá. O sea, no es necesario hacer con todos los ceros. O sea, terminar de escalarizar. O sea, necesario... Yo sé, si fuera un escrito con desarrollo,
sí, tendrían que escalarizarlo todo. Pero si están resolviendo y ya ven algún tema, pueden decir, esta fila es un múltiplo de esta, así que pueden parar ahí si quieren. Pero yo qué sé. De repente al principio, por práctica, vean de escalarizarla toda y ya está. Por tanto, si queremos escalarizarla toda, bien. Ese menos 2 queremos poner un 0 ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le sumamos la segunda por 2. Ahí está, exacto. Entonces, las primeras dos filas van a quedar igualitas, no hacemos nada. Esta queda igual. Y acá vamos a hacer la fila 3 más 2 veces por la fila 1. Entonces esto cómo nos queda, bueno, 0 y 0, 0. Y vamos a tener menos 2 más 2, un 0, que es lo que queríamos, y está todos ceros acá. Y después vamos a tener menos 10 más 2 por 5, o sea, menos 10 más 10, 0. Profe, no es 5, es 15, creo. Metí la pata. En vez de este 5, decís. Sí, me parece que sí. ¿Cómo llegamos Ah, ahí? no. Ahí era No, porque se te resta, nada. Ahí está, la fila 2 menos la fila 1, o sea, 15 menos 10, 5. Bien. Bien. Entonces acá pasó lo que ya vimos que iba a pasar, ¿no? Como la fila 3 es un múltiplo de la fila 2, cuando escalaricemos nos va a quedar una fila de todos ceros. O sea, la fila 3 no nos da más información que la fila 2. Profe, ¿puso 2 por fila 1? Ay, sí. Fila 2. Bien. Ahora sí, fila 3 más 2 veces por la fila 2. Pero ¿no te da más información el paso anterior? O sea, tener menos 2 y menos 10 como datos. Claro, lo que pasa es que esta ecuación de acá te va a dar exactamente la misma, esta ecuación de acá te va a dar exactamente la misma información que esta, porque es un múltiplo. No, si vos agarras la fila 2 y la multiplicás por menos 2, te va a dar exactamente la fila 3. Entonces, en realidad, esta fila no te da más información que esta, te da exactamente lo mismo. Por eso que cuando las restamos, nos queda una fila de todos ceros, que justamente lo que te quiere decir es que acá no tenés ninguna información extra. ¿Sí? Entonces, ahora si escribimos, bueno, escalarizado nos va a quedar así. Y si ahora escribimos las ecuaciones, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser x más 2y menos 3z, la última, ¿no? O es w. W. Menos 4w igual a 10. Y la segunda va a ser y igual a 5. Ya está, de la segunda ya sabemos bien cuánto vale y. Y podemos sustituir el valor de y en la primera ecuación. Eso nos va a quedar x más 10 menos 3z menos 4w igual a 10. Y está, este 10 de acá lo podemos pasar restando y nos va a quedar x menos 3z menos 4w igual a 0. Y está, ahora podemos despejar el x en función de z y w. O sea que x va a ser 3z más 4w. Entonces acá nuevamente nos quedó indeterminado, ¿no? Tenemos que y vale 5 y después escribimos x en función de otras dos variables. O sea, si queremos escribir el conjunto solución, ¿qué sería? Dijimos que x tiene que ser
3z más 4w. Después i tiene que ser 5, ¿no? Sí. I tiene que ser 5 y después tenemos el z libre y el w libre. Profe, y ahí el rango de libertad serían 2. Sería 2, Porque exacto. Ahí va. Tenés estas dos incógnitas que pueden valer cualquier cosa. Entonces justamente nos va a quedar compatible, indeterminado, con 2 grados de libertad. Los grados de libertad es cuántas de las dos variables pueden valer cualquier cosa. Acá tienen el z y el w, que son cualquier número real, entonces tenemos 2 grados de libertad, ¿no? Porque una vez que damos un valor para z y un valor para w, ya tenemos una única solución totalmente determinada. Pero yo si quiero puedo, por ejemplo, despejar z y w y que me quede... Totalmente. O no está, no tiene por qué ser. Sí, o sea, la que ponen acá en función de otras, la escogen ustedes, la que les quede más cómoda. O sea, acá queda cómodo el z porque no tenías que dividir entre nada. Pero perfectamente, digo, acá queda cómodo el x porque no tenías que dividir entre nada. Pero podés escribir el z en función de x y w, o el w en función de x y z. Eso es a gusto. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. No. Bien, no sé si quieren hacer... Sí, dale. ¿Podemos ir al alguno del 1.5 que ya tiene los parámetros como... O sea, ya tiene sí, parámetros en función de Bien, sí. variables en función de parámetros, perdón? Ahí está, vamos para ahí. Vamos a hacer alguno del 5 entonces. Bien. Entonces, de repente empezamos por el A y después vemos. Profe, una pregunta, una consulta. Yo tengo en un sistema, ¿no? Tengo más ecuaciones que incógnitas. ¿Qué pasa? O sea, al revés, como vimos recién. Más ecuaciones, y depende cómo son las ecuaciones, porque depende, tenés un montón de ecuaciones que son múltiplos de otras, te queda súper redundante. Entonces depende cómo sea. Ahí en principio puede pasar cualquier cosa. Está. Bien, gracias. Tenés cualquiera de las tres posibilidades ahí. Depende cómo sean las ecuaciones. Entonces, de repente podemos empezar, vamos a empezar por el A. Entonces, esto lo vamos a tratar al principio igual que siempre, ¿no? Este lambda lo miramos como un numerito y después vemos qué hacemos. O cómo nos va a quedar el sistema en función de cuánto valga. Pero al principio, digamos, para escalarizar, lo tratamos como cualquier número. Entonces, primero escribimos la matriz. Esto nos va a quedar 1, 1, 2, 1, lambda y 4. Bien, entonces si queremos escalarizar esto, ¿qué hacemos? La fila 1. 0. Ahí está, queremos poner un 0 acá. Entonces vamos a hacer la fila 2 menos la fila 1. Entonces la fila 1 la dejamos tal cual. Y después vamos a hacer acá la fila 2 menos la fila 1. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Esto nos va a quedar 1 menos 1, 0. Después lambda menos 1. Y acá nos va a quedar 4 menos 2. 2.
Entonces ya nos quedó escalarizado, ¿no? Acá ya. Entonces, si escribimos el sistema, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser x más y igual a 2, y después lambda menos 1 por y igual a 2. Bárbaro. Entonces, ¿acá qué queremos hacer? ¿No? De esta ecuación de acá, lo que nos gustaría hacer es despejar el y, ¿verdad? Entonces tenemos que escribir y como 2 entre lambda menos 1. Pero ¿con qué cosa hay que tener cuidado acá? Porque estamos dividiendo entre lambda menos 1 y no sabemos cuánto vale lambda. Por Entonces, ejemplo, si lambda es 1, no puede ser porque 1 menos 1 es 0 y dividir entre 0 es infinito. Ahí está, exacto. Entonces vamos a separar entre esos dos casos. Cuando lambda vale 1 y no podemos pasar dividiendo acá, y cuando el lambda cuando lambda vale 1 y no podemos pasar dividiendo, y cuando el lambda no vale 1 y sí podemos pasar dividiendo. Entonces vamos a mirar esos dos casos. Primer caso, si lambda es igual a 1. Entonces ahí el sistema, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser x más y igual a 2, y abajo nos va a quedar, bueno, 0 por x más 0 por y igual a 2. ¿Y acá qué pasa? Es indeterminado, ¿no? Claro, Indeterminado no incompatible, perdón. Está, porque tenés 0 por x más 0 por y, o sea, este lado siempre va a valer 0. O sea, tenés 0 igual a 2, esto no puede ser. Entonces esto queda incompatible. Y solo la n. Incompatible. Y no funciona la 1. ¿Por qué 0 por x? Ah, porque acá estamos en el caso. ¿Por qué se me fue la...? Bueno, ahora vemos. Porque acá estamos en el caso. Voy a dejar de compartir un segundo, porque ahí se arregla. Está, porque acá estamos en el caso que x vale 1. Que lambda vale 1. Estoy medio, no sé qué pasa. Estamos en el caso que lambda vale 1. ¿No? Entonces, si vos tenés que lambda es igual a 1, venís a esta ecuación de acá, sustituís lambda igual a 1 y te va a quedar 0 acá. Te va a quedar 1 menos 1 por y. Te va a quedar 0 por y. Pero ¿dónde está la x? Claro, no está multiplicado por x. Bueno, la puse de más. No le tienen pelota. Digamos, acá tiene como un 0 por x, que la puse como... Pero sí, no le tienen pelotas, está de más. Digamos, de por sí en esta ecuación podrían escribir como 0 por x más lambda menos 1 por y. Que tal, no les dice nada nuevo. Pero tal, el tema es que cuando agarramos lambda igual a 1, nos queda 0 por y. Entonces vamos a tener 0 igual a 2, eso no puede ser. Entonces esto queda incompatible, no hay soluciones. Pero no falta hacer y por menos 1, ¿o no? Y por menos 1... Porque es lambda menos 1 por y. Sí. Ah, claro, si vos agarras otro valor de lambda, por ejemplo 0, ahí te va a quedar menos 1 por y, ahí podés pasar dividiendo. Claro. Sí, ahora lo miramos. Sí. Exacto. Entonces, el primer caso era lambda igual a 1. Entonces ahora vamos a agarrar lambda distinto de 1. ¿No era lambda menos 1 por i es igual a 4? ¿Cómo? No, yo no había visto Ese la 4 otra. era el original. Sí. Ah, está claro, cuando hicimos la segunda fila menos la primera, nos quedó el 4 menos 2. Que es 2, exacto. Entonces, si agarramos lambda distinto de 1, el sistema, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser x más y igual a 2, y después
lambda menos 1 por i igual a 2 también. Pregunta. Sí. Cuando lambda sea igual a 1, o sea, cuando lo de abajo sea igual a 0, ¿no te quedaría siempre incompatible? ¿Onda siempre nos va a quedar incompatible? Sí, cuando lambda vale 1 te queda incompatible. Sí. O cuando valga, digamos, el valor tal que el coeficiente te quede 0, siempre nos va a quedar incompatible, ¿no? Sí. O sea, siempre que te pase que de un lado tengas todo 0, pero del otro lado tengas un número, ahí siempre te queda incompatible. Exacto. Ahí va, te digo. Entonces ahora, si lambda es distinto de 1, ahora no tenemos ningún problema en dividir acá. Podemos dividir entre lambda menos 1. Entonces ahora sí despejamos i como 2 entre lambda menos 1. Y una vez que sabemos cuánto vale i, podemos sustituir en la primera ecuación, y esto nos va a quedar i más 1 igual a 2, va a ser x. ¿I más 1? X más i igual a 2, nos va a quedar x más 2 lambda menos 1 igual a 2. O sea que x va a ser 2 menos 2 lambda menos 1. Entonces, ¿acá qué pasó? Si lambda no vale 1, entonces tenemos una solución, una única solución. Y 2 entre lambda menos 1, y x vale 2 menos 2 entre lambda menos 1. O sea, acá nos quedó compatible determinado. ¿No sería indeterminado? Porque no sabemos el valor de lambda. Claro, pero el lambda sigue siendo un número fijo. O sea, cuando vos decís que un sistema es indeterminado, lo que pasa es que tenés una incógnita en función de otra incógnita. O sea, si tuviéramos el x en función de y, ahí sería indeterminado. Pero acá vos sabés y cuánto vale y x cuánto vale. No en función de la otra incógnita. O sea, tus incógnitas en este sistema son x e y. El lambda no lo tenés que mirar como una incógnita. Es un número que vos no sabés cuánto vale, pero es un número que está fijo. No es una incógnita. Ah, claro, es como que vale lo mismo que un coeficiente. Entonces Ahí está, no lo tomamos exacto. como- Exacto, es como un coeficiente, solo que no sabes cuánto vale, pero lo tenés que mirar como un coeficiente. Entonces vos tenés el x, que decís vale esto, y el y, que vale esto, pero no están uno en función del otro. Entonces está determinado, porque tenés una única solución. Que está escrita en función de lambda, pero ese lambda es un coeficiente que vos no sabes cuánto vale, pero es un número fijo. ¿Queda bien clara cuál es la diferencia entre x, y lambda? Sí. Bien de bien. Entonces vamos a hacer algún otro de estos con parámetro. No tengo la letra por acá. No sé cuál les parece. El tercero o el cuarto que tienen 2 lambda. Vamos a hacer el C. Estaría bueno. Hacemos el C. El C es lambda x más y x más y lambda. Bien. No, todavía no hablé de cuando vamos a recuperar la clase el lunes. Pensaba proponerles el viernes tipo 4, no sé si les queda bien. Sí, puede ser. ¿Tipo 4 o 4 en punto? 4, Porque 4 exacto. algunos hacemos física. 4 puntos, ¿qué? Ah, está. A las 4 sí. Está. Entonces de 4 a 5:30. Yo después les pongo el link en... Sí, la grabamos, igual que esto.
Después les pongo el link ahí en novedades. Entonces, viernes a las 4. Y que me hicieron recuerdo porque yo soy medio despistada y de repente me olvidaba. Bárbaro, entonces vamos a tratar este sistema igual que hicimos recién. O sea, lo vamos a escalerizar y vamos a mirar los lambda como si fueran números fijos. Entonces, la matriz ampliada, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser lambda 1 y acá un 0, y después 1 lambda y acá un 0. Entonces, ¿cómo escalerizamos esto? ¿Qué les parece? El tema acá que nos puede molestar un poco es que acá tenemos un lambda. Entonces, una cosa que podríamos hacer es agarrar la segunda fila y restarle 1 entre lambda por la primera. Pero ahí ya tendríamos que mirar aparte el caso lambda igual a 0. ¿No podría ser restarle a la primera lambda veces la segunda? E intercambiarlas. Ahí está, exacto. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar las dos filas, así la primera fila empieza con un 1 y no hay que dividir entre nada ni hacer cosas así. Entonces vamos a intercambiar las filas. Ahí está. 1 lambda 0 y acá lambda lambda 1 0. Bárbaro, entonces ahora ya tenemos un 1 acá, así que nos va a quedar cómodo para cuando hagamos alguna operación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que habían dicho de lambda a veces. Ahí está. La primera la dejamos tal cual, y a la segunda le restamos lambda veces por la primera. O sea que esto sea la fila 2 menos lambda por la fila 1. Entonces acá nos va a quedar lambda menos lambda, que va a ser 0, y acá nos va a quedar 1 menos lambda al cuadrado. Y acá nos va a quedar 0, menos 0, 0. Bárbaro. Entonces si ahora escribimos el sistemita, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser x más lambda por i igual a 0, y acá vamos a tener 1 menos lambda al cuadrado por i igual a 0. Entonces, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que Y nos el podría... mismo análisis que hicimos del caso. Porque, por ejemplo, si lambda es 1 o menos 1, vale 0, entonces... No, nada, no dije nada. No, pero está bien. Sí, porque si vos tenés que el lambda vale 1 o vale menos 1, entonces acá nos va a quedar un 0, y nos quedaría 0 por i igual a 0. O sea que es como que esta ecuación... Ah, subo. Ah, o sea, como que sobra entonces. Ahí está, te quedaría 0 igual a 0, o sea, ninguna información. Y al final lo reducís a bien. solamente la ecuación de arriba. Exacto. Bien. Entonces vamos a mirar ese caso primero, cuando 1 menos lambda al cuadrado nos da 0, y después miramos cuando no da 0. Entonces vamos a empezar por ahí. Primer caso, si lambda es igual a 1, porque igual vamos a tener que diferenciar. Entonces, si lambda es igual a 1, ¿qué pasa? Esto nos queda x más y igual a 0, y después acá 0 por y igual a 0, o sea, nada. Y de esta ecuación podemos despejar el x en función de y o el y en función de x, da lo mismo. Podemos escribir x igual a menos y. Entonces acá ya está, y acá nos quedó compatible indeterminado, ¿no? Porque tenemos solución, pero tenemos un montón de soluciones, y tenemos una de nuestras incógnitas en función de la otra. Entonces esto vendría a ser compatible indeterminado. Después, si lambda
vale menos 1. Acá nos va a quedar parecido, ¿no? Esto va a ser x menos y igualado a 0, y después la otra va a ser 0 por y igual a 0, ¿qué tal? No nos dice nada. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos recién, y despejar de acá el x en función de y, o al revés. Y nos va a quedar x igual a y. Ah, profe, ¿no sería x más y? Menos 2 más. Ahí está. Entonces que la ecuación de arriba es x más lambda por y. Entonces cuando lambda vale 1, te queda x más y igual a 0, exacto. Y después cuando lambda vale menos 1, ahí te queda x menos y igual a 0. ¿Sí? ¿Nunca se va a poder hallar lambda, el número exacto? Claro, es que lambda acá es como una... Claro, que lambda no es tu incógnita. Entonces es como que no te interesa saber quién es lambda. Porque O en sea, realidad si se lambda... da un que si se da un caso en donde ese lambda valga cualquier número, o sea, mientras ese lambda sea un número diferente o igual a los que estamos hablando, la solución va a ser la misma, pero con el lambda cambiado, por ejemplo. Está. O sea, vos el lambda es un número que puede valer cualquier cosa. Y vos no sabes cuánto vale. Entonces es como que universalizas ese coeficiente, o sea, mientras eso esté ahí, y no importa qué número sea, te va a pasar esto. Ahí está. O sea, lo separas en casos. Si lambda vale tal cosa, entonces el sistema se va a portar así. Si lambda vale tal otra cosa, entonces se va a portar así. Y tal, lo separas en casos, y después ese lambda que anda volando por ahí, en algún caso va a caer. Pero, digamos, no te interesa saber quién es lambda, porque es como un parámetro que está ahí y puede valer cualquier cosa. O sea, sobre lambda en sí no tenemos ninguna información. Solo sabes que es un número real. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, el lambda no lo miren como una variable o como una incógnita, mírenlo como un coeficiente. Y después, el caso que nos falta, que es si lambda es distinto de 1 y distinto de menos 1. Si lambda es distinto de 1 y lambda es distinto de menos 1. Entonces acá el sistema, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser x más lambda por y igual a 0. Y la otra, ¿cómo era? Era 1 menos lambda al cuadrado. Sí. 1 menos lambda al cuadrado por y igual a 0. Entonces ahora esto de acá es distinto de 0. Entonces sí o sí, y tiene que valer 0. Porque acá tenemos un número cualquiera distinto de 0, multiplicando ahí, igualado a 0, o sea que iba a tener que ser 0. Y ahora que sabemos cuánto vale y, podemos sustituir en la primera. Entonces eso nos va a quedar, bueno, x más lambda por y igual a 0, se va a transformar en x igual a 0. ¿No? Porque si y vale 0, esto de acá nos va a quedar 0. Entonces acá nos quedó compatible y determinado, porque la solución es única. O sea, siempre que lambda sea distinto de 1 y sea distinto de menos 1, la única solución va a ser x igual a 0 y igual a 0. Pero con los otros casos que te dio, que te quedó x igual a y, x igual a menos y, ¿eso no lo anotás dentro de las soluciones ni nada? Sí, pero digamos, lo separás en los casos de lambda. O sea, si lambda vale 1, te queda compatible indeterminado y la solución es esta, x igual a menos y. Ah, está. Después, si lambda vale menos 1, también te queda compatible indeterminado y la solución es x igual a y.
Y después, si lambda es distinto de 1 y es distinto de -1, te queda compatible determinado. Y la única solución es x igual a 0 y igual a 0. Determinado. O sea que tenemos estos tres casos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo se escribiría el conjunto solución con estos tres casos? Y tenés que escribir tres conjuntos solución, uno para cada caso. Ah, ok. O sea, por ejemplo, si quieres escribir el conjunto de solución acá, cuando lambda es igual a 1, lo puedes escribir como... dijimos que x tiene que ser menos i, entonces menos i, y lo único que le pedís es que i sea un número real cualquiera, tal que i esté en R. Entonces vas a tener tres conjuntos de solución, uno para cada caso. ¿Podemos hacer alguno con los parámetros? ¿Con el que tiene dos parámetros? Del 6, 1, 6. Bien. Tengo que copiar esto. Entonces después hacemos el A. Vamos a hacer el A. Entonces acá tenemos dos parámetros, ¿no? Tenemos el H y tenemos el K. Entonces vamos a resolverlo igual que hicimos los anteriores y miramos ese H y K como si fueran dos números. ¿Qué tal? No son incógnitas. Entonces vamos a escribir la matriz ampliada y escalarizamos. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser 1, 1, 1, y esto está igualado a H, y después 1, 1, K. Y esto está igualado a 1. Bien, entonces la matriz ampliada nos va a quedar así. Entonces, para escalarizar, como siempre, lo primero que hacemos es poner un 0 acá. Entonces, lo que podemos hacer es la segunda fila menos la primera. Si nos va a quedar 1 menos 1, 0. Entonces, la primera fila la dejamos tal cual. Y la segunda vamos a hacer la fila 2 menos la fila 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto va a ser 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, K menos 1 y H menos 1. Mira, ahí ya nos quedó escalarizado. ¿No sería 1 menos h, profe? 1 menos h, sí. Exactamente. Uno menos h. Bien, entonces ahora que vamos a escribir las ecuaciones primero, después miramos los casos. Entonces esto vendría a ser x más y más z igual a h, y después k menos 1, z igual 1 menos h. Entonces, nos vamos a concentrar en la segunda ecuación y vemos qué cosas pueden pasar. ¿Qué les parece que puede pasar? Si k vale 1 y h vale 1, quiere decir que 0 es igual a 0, o sea que está bien, por decirlo así. Exacto, vamos a empezar por ese caso.
Primer caso, si K es igual a 1 y H es igual a 1. Entonces ahí, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto va a ser X más Y más Z igual a 1. Y abajo nos va a quedar K menos 1 va a ser 0, o sea, 0 por Z igual a 1 menos 1, 0. Entonces lo que hicimos es que la segunda ecuación no nos dice nada. Entonces lo único que vamos a poder hacer es despejar una de las incógnitas en función de las otras dos. Por ejemplo, X o cualquiera. Perdón, profe, ¿no es X más Y más Z igual a H? Sí, pero estamos diciendo que H vale 1. Ah, es verdad, también. Sí. Entonces tenemos el X, por ejemplo, esto va a ser 1 menos Y menos Z. Entonces acá nos quedó compatible porque tiene una solución, pero es indeterminado, porque tenemos el X en función de otras dos variables. Entonces esto va a ser compatible indeterminado. Bien, entonces el caso donde K igual a 1 y H es igual a 1 quedó pronto. ¿Por qué más? Perdón, sí. ¿Por qué quedó Z si Z valía 0? O sea, ¿por qué lo restamos? ¿Por qué ponemos la variable? Acá, vos de esta ecuación tenés 0 por Z igual a 0. O sea, la ecuación de abajo es 0 igual a 0. Entonces de ahí no puedes despejar el Z. Ah, claro. Es una ecuación que como no te dice nada. Por cualquier valor de Z que vos agarres, va a ser solución de esta ecuación. De esta, digo. Bien, entonces el caso K igual a 1, H igual a 1, ya está. ¿Qué más puede pasar? Que K y H sean diferentes de 1 ambos. Bien. Si K es distinto de 1 y H es distinto de 1. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser I, X más Y más Z igual a H. Y después, esto era K menos 1. K menos 1 por Z. Y esto es 1 menos H. Y ahora tenemos que esto es distinto de 0 y esto es distinto de 0. Entonces de acá podemos despejar Z. O sea que Z va a ser 1 menos H entre K menos 1. ¿Sí? Y una vez que sabemos cuánto vale Z, podemos sustituirlo en la primera ecuación y eso nos va a quedar X más Y más Z igual a H va a ser X más Y más 1 menos H, K menos 1 igualado a H. Entonces nos queda una ecuación donde intervienen dos de las incógnitas, entonces lo único que podemos hacer es despejar una en función de las otras, de la otra, mejor dicho. Entonces podemos agarrar X, por ejemplo, y decir que X va a ser H menos Y menos 1 menos H, K menos 1. ¿Sí? Entonces acá nos quedó compatible porque tiene una solución, pero indeterminado, porque tenemos el X escrito en función de Y. Compatible indeterminado. ¿Y este acá cuántos grados de libertad tiene en este caso? 2 también. 1. No. Claro, la única de las incógnitas que puede valer cualquier cosa es el Y. Y puede valer cualquier cosa, pero una vez que sabes cuánto vale Y, ya te queda el X fijo. ¿Sí? Entonces tiene 1 grado de libertad.
con 1 grado. Y el caso que hicimos antes, ¿cuántos grados de libertad tiene? Este. Tenía 2. Está, porque acá tenés que el i puede valer cualquier cosa y z puede valer cualquier cosa. Una vez que das un valor para esas dos incógnitas, ahí te queda el x. Pero i puede valer cualquier cosa y z cualquier cosa. Entonces este tiene 2 grados de libertad. Igual hay 2 casos más, ¿no? Sí, sí. So, Todavía nos falta. ¿Qué casos nos faltan? que uno sea igual a 1 y el otro a cualquier número. Ahí está. Menos Podemos agarrar k igual a 1 y h distinto de 1. K igual a 1, h distinto de 1. Entonces acá ¿cómo nos va a quedar? La de arriba nos va a quedar x más y más z igual a h. X más y más z igual a h. Y la de abajo, ¿cómo nos va a quedar? Si k vale 1, entonces sustituimos acá, k igual a 1, nos va a quedar 1 menos 1, 0. Y acá nos va a quedar 1 menos h, que no es 0. Porque dijimos que h no vale 1. Entonces esto nos va a quedar 0 por z igual a 1 menos h. Y esto de acá, como h no vale 1, esto es distinto de 0. Entonces acá, ¿qué pasa? Que es incompatible. Ahí está, porque tenés de este lado, esto tenés 0 siempre, porque tenés 0 por z, y acá tenés distinto de 0. Entonces te queda 0 igual a algo que no es 0, está incompatible. Y ahora si k es diferente de 1 y h es igual a 1. Está. Si k es distinto de 1 y h es igual a 1. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? La de arriba va a ser x más y más z igual a 1. Y abajo es k menos 1 por z igual a 1 menos h. Si h vale 1, 0. Ahí tenemos que z es 0 porque k menos 1 no puede ser 0 porque es diferente de 1. Exacto. Tenés un número que no es 0 por z, que te da 0, entonces necesariamente z tiene que ser 0. Y ahora que sabemos cuánto vale z, podemos sustituir en la primera, y eso nos va a quedar que x más y más z igual a 1 es x más y igual a 1. Y podemos despejar una en función de la otra. Por ejemplo, x 1 menos y. Entonces acá nos quedó compatible porque tiene solución. Indeterminado porque tiene infinitas soluciones, ¿no? Para cada valor de i vamos a tener una solución. Compatible indeterminado. ¿Y cuántos grados de libertad tiene? 1. 1, ahí está. Porque lo que puede valer cualquier cosa es el i. I puede valer cualquier cosa. Una vez que sabemos cuánto vale i, ya tenemos la solución fijada. Entonces, con 1 grado de libertad. Entonces, para ver cuántos grados de libertad tienen, lo que hacen es se fijan entre las incógnitas que yo tengo, cuáles están libres, o sea, cuáles pueden valer cualquier cosa. Acá el z es igual a 0, esa está fija. Después tenemos x igual a 1 menos i. O sea que este i puede valer cualquier cosa, pero una vez que dan el valor de i, el x ya queda fijo. Entonces el grado de libertad viene dado por este i, que puede valer cualquier cosa.
¿Preguntas? Caso 3. Okay. Entonces me fue el mouse. Acá. El caso 3 era este, ¿no? El incompatible. Bien, ¿preguntas? No. No. Bueno, entonces creo que ya estamos en la hora, ¿no? Sí. Entonces, está, si no tienen más preguntas, de repente ya dejamos por acá. Y sí, ahora mismo lo subo. Y la clase grabada igual en un ratito la subo, porque tiene que convertirse, no sé cómo es, y ahí la subo. Pero este PDF sí, ahorita mismo lo subo. Está, entonces quedamos así y nos vemos el viernes a las 4. Chao. Bueno, nos vemos. Gracias.